De ello se ocupa y preocupa nuestro colaborador, el profesor de criminología, Magaz, Ricardo Magaz, que no hay crimen perfecto. Hola, Cristina. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. Vamos a hablar hoy de pandillas, bandas latinas, tribus urbanas. Ese va a ser el tema de hoy. Un tema muy interesante, sí, pero habría que diferenciar entre tribu y banda, mara o... en fin, o grupo criminal, ¿no? Porque el concepto de tribu urbana en España está más situado desde un punto de vista estético, es decir, pues una tribu urbana pues puede ser, por ejemplo, los heavy, los pijos, los góticos, incluso ahora que está tan de moda la barba, los hipster, ¿verdad? Sí. Entonces, no son grupos que estén organizados para transgredir la ley o para colonizar un territorio, claro, en no son absoluto. grupos criminales, en no, absoluto, no son grupos criminales en absoluto. Por ello son grupos que van de moda, claro, que tienen, se dedican también a la música, temas sociopolíticos. Por tanto, no son transgresores. Los que sí son transgresores y se forman para colonizar, para asentarse en un territorio y someterlo, ¿verdad? Son las bandas o, como se llama en Latinoamérica, las maras, es decir, los pandilleros. Los pandilleros. Bueno, España y, por ende, Castilla y León. Bueno, en España fundamentalmente están asentados Madrid, Barcelona y Levante. En Castilla y León hace ya muchísimos años que no hay constancia de que haya bandas, maras, pandilleros como tales. Sí puede haber. Vamos a ir viendo, tipo... según nos lo vas comentando, Ricardo, si te parece, vamos a ilustrarlo con gráficos que han realizado nuestros compañeros y vas comentando, ¿no? Según van apareciendo. ¿Les tienes aquí? Ajá, mejor, sí. Sí. Sí, bueno, efectivamente. Ese gráfico pues nos viene... Bueno, figura Navarra, Castilla y León, dos subgrupos, Aragón, Madrid, La Mancha, sí, Baleares, de Latin King, estamos, como sí, bien se ve, sí, 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 bandas, las principales, en este caso Latin King. Dos subgrupos en Castilla y León, los Nietas, en Castilla y León, que es lo que más nos ocupa, un subgrupo. También lo hay en Baleares, en Castilla y La Mancha y en Madrid, mucho mayor, como se ve claramente en el gráfico. Dominican Don't Play. Don't Play, sí, que ahora son bastante violentos. No existen en Castilla y León, según el gráfico, sí en Aragón, en Castilla y La Mancha y mucho más, con 8 subgrupos en la capital de España, en la Comunidad de Madrid. Claro, los Trinitarios, 1 figura en Castilla y León. Y ahora pondréis seguramente los Salvatrucha, el barrio 18, que son los enemigos... Los Forchu. Ajá. Fortichu. Sí. Bueno, hay muchísimos grupillos, más allá de los importantes, en Madrid, ¿no? Bueno, hay más grupos, sin duda. Sí. Bueno, hemos escogido dentro de los más Los más importantes, sin duda, son los Latin King, los Nieta, los dominicanos del Don't Play. Pero bueno, que Castilla y León no es un terreno ni un caldo de cultivo. No, en absoluto. De hecho, hace ya tiempo que no está documentado ningún grupo. Otra cosa diferente, ¿verdad?, son los impostores. Es decir, chicos, ¿verdad?, que se disfrazan de Latin King o de Nietas o de Trinitarios o de Salvatrucha para intentar, digamos, impresionar, pero no forman parte de esos grupos. Bueno, Ricardo, como siempre, nos vamos con nuestra compañera Esther Bermejo, que está en la Policía Nacional, y vamos a ver el siguiente vídeo con información muy interesante y después destacas lo que creas conveniente. Muy bien. Bandas, tribus urbanas, pandillas... suelen enfocarse en la zona de Madrid, Valencia, Levante, pero ¿y Castilla y León? ¿Cómo está? Comisario, buenas tardes. Buenas tardes. Hablaba yo de nuestra comunidad. ¿Qué podemos decir al respecto? Es una zona tranquila, ¿no? En lo que se refiere a bandas latinas, tenemos la inmensa suerte de que es una zona tranquila. No tenemos problemas de bandas latinas en Castilla y León ni en ninguna de sus provincias. La última noticia que tenemos de un intento de asentamiento de bandas latinas fue alrededor del año 2009, que tenemos un grupito que sí quería intentar formar un grupo de latinos agresivos en Valladolid y se cortó. Es decir, tuvimos la suerte de poder detectarlo a tiempo, hubo una actuación policial, una serie de detenidos y ese día no tenemos constancia de que haya ningún grupo que se intente establecer en Castilla y León. Vamos a advertir un poquito sobre los riesgos, sobre todo en los más jóvenes, de pertenecer a estas bandas. Estas bandas inciden fundamentalmente en las personas más jóvenes, generalmente en personas de edad escolar. También inciden en gente que tiene pues, una cierta marginalidad en el sentido de que no están bien integrados en la sociedad en la que están. Generalmente suelen ser personas de origen extranjero, latinoamericanos,
Y sí que es cierto que es peligroso porque es relativamente fácil entrar, insisto en lo relativamente fácil entrar, pero es muy difícil salir. Y les exigen unas pruebas que son muy peligrosas además. Sí, en alguna de las bandas para integrarse hay que pasar una serie de pruebas que van a dar fe de su integración, del esfuerzo que quieren hacer ellos por estar integrados en ese núcleo de bandas, de personas. Entonces les pueden pedir cometer delitos, en algunos casos tienen que pasar por pruebas de palizas y además cuando quieres salir también sabes que el riesgo para tu persona, para tu familia, tu riesgo también de exclusión del entorno es muy grande, con lo cual es complicado salir. Pero decíamos que Castilla y León es una comunidad segura y que no hay riesgo. No podemos confundirlo con el postureo. Sí, hay una de las cuestiones que muchas veces la gente, cuando hablamos de bandas latinas, puede llevar a confusión, es aquellas personas que quieren adoptar los roles de la banda latina, que adoptan su vestimenta, sus gestos, incluso su forma de estar en la calle, sus colores de una banda, su forma de vestir, su forma de expresarse, pero lo adoptan para intentar remarcarse dentro del entorno, pero no porque sea una banda latina, es efectivamente, como usted ha dicho, es postureo. Van a un colegio, van vestidos como un latín, dicen soy latín, pero no son latín. Claro, que terceros, las madres, los padres de ese colegio, los profesores, otros niños, dicen, hay un latín en mi colegio. No, realmente no es un latín, no es un miembro de la banda latina. Simplemente es una persona que ha adoptado ese rol, se aprovecha de eso en generar un miedo, una prevención o un estatus dentro del entorno, pero realmente no es una banda latina ni es un miembro de una banda. Y como siempre decimos, sobre todo, lo primero es la prevención y esa educación que también se imparte, información desde los centros educativos. Claro, está importantísimo. Gracias, Esther Bermejo, y gracias, por supuesto, al comisario de Brigada de Información, que yo creo que nos ha hecho un buen resumen. Sí, porque además son especialistas abundaba en lo que ya apuntabas, ¿no?, al comienzo, sí, Ricardo, esa diferenciación de chavales en edad escolar, donde lo que hacen es imitar una especie de postureo, sí, de imitar formas de vestir, de comportarse, de gestos, pero bueno, que sin duda no lo son. Porque para pertenecer, y me ha chocado, ¿no?, esas pruebas feroces. Sí, pruebas de valor, sí. De valor sí, sí, para comprobar la fidelidad, ¿no?, la lealtad, claro, a la banda. A ver, primero habría que decir que es verdad que porque un chico se disfrace de Nieta o de Latin King no significa que lo sea. La unidad básica de las maras, las pandillas y este tipo de grupos es la clica, se llaman clicas. Y es lo que vendría a ser la unidad básica de actuación, el comando, ¿verdad?, que se asienta en un barrio, lo coloniza e intenta controlarlo, ¿verdad? Sí. Bueno, para entrar en este tipo de bandas, sí, no es fácil. Son selectivos y escogen a su gente. Y una vez que están de meritorios, les hacen pruebas, efectivamente, todo tipo de pruebas, ¿no? Por ejemplo, Ricardo. Pues bueno, teniendo en cuenta que son organizaciones piramidales, realmente estamos hablando de sectas, auténticamente sectas, bueno, pues pruebas de valor para que cometan delitos, ¿verdad? Y demuestren que son capaces de transgredir las normas, incluso entre ellos se agreden, forman el típico pasillo, ¿verdad? Y les golpean, es decir, utilizan la violencia para ver si resisten y después de pasar ese tiempo de meritorios ya les aceptan en la clica, más, es decir, en esa especie de comando de barrio que luego pues se va extendiendo. Hablan de marginalidad, sobre todo son extranjeros, y que es, bueno, ya hemos visto, Ricardo, según lo que dices, que no es fácil entrar, pero todavía aún debe ser más difícil salir. Claro, porque durante el tiempo que pasan allí son conocedores de su modus operandi, de muchísimos delitos, y por tanto alguien fuera de esa organización casi paramilitar, piramidal y sectaria es peligroso y les ponen muchísimas pegas para salir, sí. Las bandas que se van, las pandillas, las maras que se van asentando en España, aunque tienen origen latinoamericano, especialmente de Centroamérica, de Salvador, de Honduras, ¿verdad?, de Puerto Rico y estos países, pero suelen venir por vía de Estados Unidos, especialmente de Los Ángeles, donde los hijos de los inmigrantes, pero también hijos de segundas generaciones, forman este tipo de grupos, de bandas, para, en principio, con el fin de protegerse, de unificar criterios, ¿verdad?, y de ser del mismo país y darse cobertura, pero realmente están organizadas para transgredir, ¿no? Bueno, pues en Latinoamérica son un verdadero problema de Estado.
un verdadero problema de Estado donde cometen asesinatos, sobre todo viven de la extorsión. Extorsionan a sus vecinos, extorsionan a los comerciantes, extorsionan a todo su entorno que colonizan y son un verdadero problema de Estado. Bueno, en España no es un problema de Estado, fundamentalmente, como hemos dicho, Madrid, Levante y en Barcelona. Hay barrios, ¿verdad?, como puede ser, por ejemplo, el barrio de Tetuán en Madrid, donde, bueno, pues asustan, es decir, lo que a nivel policial se llama como una percepción de inseguridad subjetiva, que quizá no son tan matones, pero asustan con su indumentaria, con su actitud y sobre todo con su matriz en Latinoamérica, porque hablar de los Nieta o del Latin King en su país, por ejemplo, los Salvatrucha en El Salvador son un problema. De hecho, las cárceles están inundadas de estos pandilleros y ellos, al entrar en la cárcel, dominan la cárcel prácticamente. Hace poco hubo una revuelta en una de sus prisiones y me parece que hubo casi 25 muertos de bandas rivales. Entre bandas. Porque luego entre esas bandas hay escisiones y los Latin Kings son incluso enemigos mortales. tránsfugas puede haber, ¿no? Que se vayan de los Nietas, bueno, el barrio 18 y los Salvatruchas son enemigos irreconciliables, algo que en Europa pues nos cuesta comprender. Bueno, no está dentro de lo que es ni nuestra cultura ni nuestra mentalidad, aunque lo podamos padecer. Ricardo, ¿qué es la ley del silencio? Muy rapidito. Bueno, pues la ley del silencio es que si te vas de la lengua te la corto o acabo con tu vida o verdaderamente, es decir, la ley del silencio significa así de claro la literalidad, efectivamente. Por eso, como muy bien decía el comisario de información, es difícil entrar, pero una vez que estás dentro, abandonar la secta es complicado por eso, por la ley del silencio, porque en fin, no puedes ir contando las interioridades de, bueno, pues de una banda, en el fondo una banda criminal que está pensada, como decíamos, para colonizar y para transgredir. Pues Ricardo, en la tarde de hoy hemos abundado y ahondado más en lo que son esos ritos para entrar en estas bandas, en estas maras, y cuál es su modus operandi y cómo están distribuidos además en el territorio nacional y lo que nos toca y lo que nos atañe más de cerca en Castilla y León. Gracias. En Castilla y León apenas hay problemas de este tipo, afortunadamente. Ricardo Magaz, nos vemos en 15 días. Gracias. Gracias, Cristina. Vamos, no hay crimen perfecto.